¿Qué es el atrapamiento mandibular? Veámoslo. Esto es lo que se llama un escalón mesial. Esto es lo que hemos llamado siempre un escalón mesial, que es una clasificación antero-posterior básicamente dada en la dentición primaria decidua, no en la dentición permanente. Y nos podemos encontrar un plano terminal recto, un escalón distal o un escalón mesial, como es este caso. Esto es un escalón mesial que debe suponernos lo que será mañana de repente un prognatismo mandibular, aunque esto no es del todo cierto. El escalón mesial seguramente adoptará más rápidamente una llave de oclusión molar que será vital en el desarrollo esquelético de ambos maxilares. Pero hoy voy a hablar de una situación de orden vertical mejor, en lugar de seguir con estos calificativos anteroposteriores de angle o de dentición decidua, donde generalmente terminamos quedando básicamente en que lo que tratamos es una cuestión de orden anteroposterior. He hablado en los últimos días de la palabra triaje, de una clasificación especial para la clasificación de un paciente con algunas necesidades. El atrapamiento mandibular, que no reposa del todo en la literatura clínica, es un concepto que podría ayudarle al nuevo estudiante, porque nosotros ya como que estamos clasificados, anclados, ferulados en una posición y como que no aprendemos más. El atrapamiento mandibular es una cuestión de orden vertical que hace que literalmente la mandíbula se quede detenida, atrapada, condenada dentro de una maxila, que ahora veremos por qué la atrapa, dentro de una maxila que atrapó la mandíbula y le mermó su posibilidad de dinámica. Es decir, este paciente queda condenado a hacer un machacamiento de alimentos por apertura y cierre. Recordemos que la oclusión ideal se da en balance, lateral equilibrado. Equilibrado quiere decir que se alterna de un lado al otro. Primero se muele por este lado y después se muele por el otro. De hecho, es bueno que aclaremos. Cuando el paciente muele por este lado, está produciendo un desarrollo transversal y hacia adelante. El plano transversal y el plano posteroanterior o hacia adelante conjugan un plano que se llama el plano horizontal. Es decir, cuando el paciente muele a este lado, está dándose un desarrollo horizontal, traverso y hacia adelante. En tanto que por este lado, que se llama el cóndilo de balance, este es el cóndilo de trabajo, en tanto que por el cóndilo de balance se está dando el crecimiento vertical de la rama de la mandíbula. Esto está creciendo en sentido vertical y eso va a hacer que esta mandíbula se vaya desatrapando. La mandíbula nace o aparece, o la dentición aparece básicamente en atrapamiento mandibular, que la musculatura, la función y la oxigenación, la respiración, terminará por desatrapar y traer a este paciente a un overbite del 10%. Pero esto no ocurre comúnmente porque tenemos algunas situaciones, entre ellas una que podría ser más didáctica para el nuevo estudiante, que se llama atrapamiento mandibular, y que no hay que ser muy lingüista para saber que atrapamiento mandibular es una cosa como que dejó la mandíbula atrapada en el hueso maxilar y de ahí van a venir 1000 alteraciones, entre ellas la mandíbula distal, esa clase 2 que llamamos comúnmente, que es como la clasificación que tenemos. En ortopedia maxilar como que solo sabemos mirar cefálicas laterales, relaciones molares y clasificación anteroposterior. Ese atrapamiento mandibular
conlleva a que la función, la miofunción, el prefijo mio es musculatura, es decir, a que la función muscular no se exprese, y al no expresarse, seguramente estos dos laterales no van a caber en este primer recambio, y estos laterales inferiores tampoco van a caber. Aquí hay una estrechez transversal de ambos maxilares, muy fácil de detectar, muy fácil de entender, y es un problema transversal, no anteroposterior, pero de la mano de este problema transversal van a aparecer alteraciones, otras alteraciones de distinto orden espacial que van a confundir al estudiante si el estudiante solo sabe ver esto, la relación anteroposterior. Esto se llama un atrapamiento mandibular, y sería muy importante preguntarnos por qué está este atrapamiento mandibular y levantar este modelo inferior y de repente detectar, o inclusive en palpación clínica, detectar quién es la altura de este cuerpo mandibular. En ortopedia se habla básicamente del avance mandibular, del tamaño anteroposterior, del crecimiento de la mandíbula. No, aquí vamos a hablar, inclusive por palpación usted puede meter estos dos dientes y ponerlos sobre las caras oclusales y con este índice palpar por fuera de la boca y entender la altura del cuerpo mandibular. Aquí hay una altura del cuerpo mandibular que es la que no está haciendo la egresión o salida de estos procesos alveolares, que recordemos que la salida de estos dientes, la egresión, salida, lleva consigo conformación alveolar y consecuente repercusión del hueso basal. También habrá crecimiento del hueso basal. Entonces, lo que tenemos que ver como primero es este atrapamiento mandibular y no quedarnos peleando con aparatos bimaxilares, bregando a adelantar o a retruir la mandíbula. No, aquí tenemos un atrapamiento mandibular y lo primero que tenemos que resolver es el problema vertical, que es el que tiene atrapado esto. Sin embargo, en la literatura clínica y en la praxis cotidiana de nuestros países, uno ve gente que pone aparatos bimaxilares y parece que resuelve muchos problemas, e incluso termina mostrando en su libro un paciente con un overbite del 50% y parece ser que no pasó nada. En la literatura clínica, mire la literatura clínica, usted encuentra 1000 pacientes terminados con ortodoncia muy satisfactoriamente, con toda la gallardía y con toda la grandilocuencia del mundo presentados, que tienen atrapamiento mandibular, que tienen un overbite del 50%, y que ese atrapamiento mandibular, ese overbite, es el responsable de las recidivas. Entonces, lo primero que hay que resolver es esto. Esto es un atrapamiento mandibular que debe resolverse inicialmente, haciendo egresión, salida o crecimiento donde corresponda. Ahora, aquí también le he hablado yo a usted ocasionalmente de la comparación del hueso basal versus hueso basal, que yo llamo análisis referencial comparativo de hueso basal versus hueso basal, donde aquí, si usted establece este plano oclusal como un referencial y se lo pone enfrente de sus ojos, es muy probable que este hueso basal esté muy deprimido con respecto a este hueso basal y que lo que haya aquí sea un maxilar con ligera hipoplasia. Le voy a asegurar una cosa que aseguró McNamara en 1981, hace 42 años. 43 años. McNamara aseguró que el 98%, es decir, casi todos, de los pacientes clases 2 tienen ya retrognatia o hipoplasia, tienen ya el punto A atrasado y por consiguiente, decía McNamara en el 81, estamos partiendo de un punto de partida irreal. Pero McNamara está hablando de los pacientes clase 2. Recuerde que este paciente no es clase 2. McNamara no está hablando ni de los pacientes clase 2 ni de los pacientes clase 1. Si los pacientes clase 2 tienen ya el punto A atrasado, usted tendrá que hacer un análisis con lógica deductiva y decir, bueno, pero si McNamara dice que el 98% de los pacientes clase 2 tienen ya este punto atrasado, ¿cuántos serán los pacientes clase 3? ¿Serán acaso el 108%, el 120%? ¿Y cuánto será el porcentaje de los pacientes clase 1? Porque si los clase 2 ya tienen esto... Yo cotidianamente vengo hablándole académicamente y mostrándole caminos. Siga mi trabajo en Facebook y en YouTube. Vengo mostrándole camino para que usted entienda que aquí
están los problemas que tenemos. Este maxilar atrapa, condena o libera, a veces es tanta la hipoplasia que libera una mandíbula cuando este maxilar se suprarrota, es decir, se suprarrota la premaxila adelante, la maxila con su dinámica se va botando, se va saliendo y terminamos creyendo que este paciente es prógnata mandibular, pero este paciente sigue teniendo la hipoplasia maxilar, que es la causante de todo esto. Pero volvamos acá. Entonces, si tenemos esto, vemos esta compresión transversal, esta atresia, como dice la literatura, transversal, y medimos esta distancia intercanina, medimos esta distancia intermolar, que la vamos a medir, que seguramente va muy bien. Recordemos que la distancia intercanina de McNamara, intermolar de McNamara, son 34 milímetros, para cráneos anglos, no para cráneos latinos. Podríamos leer medir esta y saber que esta distancia intermolar tiene 37 milímetros, digamos, tiene 37 milímetros. En esa medida, de repente lo que necesitamos es ampliar transversalmente y tener un aparato, tener una expansión transversal. Sin embargo, nosotros seguimos anclados en una literatura que dice que el tornillo transversal se pone por aquí atrás. Esta placa no se debería extender. Esta placa, es posible que usted tenga que levantar la panorámica y cuando levante la panorámica extender el estado de Nola de desarrollo de este 5 permanente, y entender que a esta edad, que son 7 años y medio, tal vez 8, a juzgar por la erupción de estos laterales, aunque esta erupción debe estar lenta porque hay una compresión transversal, es posible que entendamos que este paciente tiene 7 años y medio, tal vez 8, y que por consiguiente aquí hay una compresión transversal y un atrapamiento de la mandíbula, y que por esa razón esta distancia intermolar no se está dando, este primer recambio dental de los 4 anteriores no se está dando, y que lo primero que tenemos que hacer es expansionar en el sector anterior y poner un plano de mordida, ojalá metálico, un PAMED propioceptivo, poner una herramienta para que nos produzca una excitación eléctrica en los incisivos inferiores, que está ya demostrada que esa excitación eléctrica de los incisivos inferiores va a producir crecimiento, egresión o salida de los posteriores y vamos a estar resolviendo el problema vertical. No obstante, en este paciente, seguramente cuando usted mira la implantación axial de los anteros superiores está lingualizada, que eso es lo que le venía diciendo, que si de pronto no estuviera lingualizada estaríamos frente a un paciente con un componente genético de clase 3 que se ha quedado atrapado, y que ese atrapamiento es el que tiene estos dientes en esta linguversión, en esta lingualización. Es esto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar el camino transversalmente, expansionar transversalmente esta arcada dental en sentido transversal, aunque podría ser horizontal, pero no quiero enredar la discusión, con un tornillo transversal y con un plano de mordida donde se pose la mandíbula, y cuando se pose, tener una excitación para que crezcan los posteriores. Pero ante todo, dinamizar esta mandíbula que está atrapada. Esta mandíbula está atrapada, no tiene la más mínima dinámica, y si usted la atrapa, y si usted la desatrapa y la monta en un plano metálico, como el PAMED propioceptivo, usted puede dinamizar esta entidad al tiempo que la hace crecer en sentido transversal. Aquí hay un canino que está quebrado, no se confunda con ello. Aquí hay un canino igual a este canino. Obsérveme este canino. Ese mismo canino está aquí, solo que se me fracturó, pero obsérvelo y observémoslo en su relación molar, en su relación canina, perdón. Ese canino de allá es muy posible que esté como este y que por consiguiente sea parte del atrapamiento. Esta mandíbula hay que expansionarla. Y no se le va a ocurrir ponerle arco vestibular, que nosotros creemos que la placa Halley con tornillo transversal dice que es la placa Schwarz, así se exhibe en muchos libros actuales. No, la placa Schwarz jamás tuvo arco vestibular y por consiguiente no tiene arco vestibular. No le vaya a poner un arco vestibular a esta plaquita, por Dios, que lo que hace es colapsar más aún esto. Lo que necesitamos es expansión transversal y de repente necesitamos amarrar muy bien la placa y entendamos que no tenemos 6 para amarrar y que de repente la distancia intermolar no es tan necesario ampliarla y que lo que necesitamos es amarrar, si tenemos un estado 5 de Nola,
quiere decir que estos dientes todavía, que estos segundos molares deciduos todavía van a estar mucho tiempo en la boca y por consiguiente usted puede poner un gancho de amarre tipo un broche de amarre en este sector, un broche de amarre en este canino, otro broche de amarre, poner 4 broches de amarre en este caso y en este caso y poner 2 broches de amarre en los 5. De hecho no hay que extender la placa hasta atrás y mucho menos poner aparatos bimaxilares, que es lo que sabemos poner. Nosotros seguimos con los aparatos de los alemanes, nacidos en Francia, si asumimos el aparato, el monobloc de Pierre Robin, como el mito fundacional, o el noruego Carl Heupel o Andresen, Viggo Andresen, como los aparatos, como el monobloc, como el mito fundacional. De pronto entendemos, de pronto nos quedamos anclados en que esto hay que ferularlo más aún. ¿Sabe por qué se está dando esto? Porque esta maxila, esta oclusión dental está ferulando la oclusión dental, está ferulando los centros de crecimiento. Y ojo con los centros de crecimiento, que voy a hacer una aclaración. Aquí empieza el video, por así decirlo, porque aquí se pone complejo lo que voy a decir. Existe una cosa que se llama centros de crecimiento, que el nuevo estudiante, ante su formación precaria, de pronto termina creyendo que los centros de crecimiento son los que hacen crecer esto. No, estas entidades crecen por una cosa que yo le estaba explicando al comienzo, que es por la molienda, por el recambio dental. El estrujamiento entre el recambio dental participa del crecimiento de estas entidades, de estos modelos, dejémoslo así a manera didáctica, de estas cositas de yeso, o de estas maxila dentada y mandíbula dentada. Estas entidades crecen por estrujamiento entre las partes, por la misma ley de transformación ósea de Julius Wolff, porque los huesos compiten entre sí y se conforman en un concepto que se llama célula y medio, el estrujamiento entre célula y medio. Entonces, esto está creciendo por eso. Ahora, que estos maxilares estén adelante o estén atrás es otra cosa distinta. Y existe una cosa que se llama centros de crecimiento, que el nuevo estudiante interpreta que es el crecimiento de esto. No es los centros de crecimiento no son el crecimiento de esto. Y yo le voy a cambiar el nombre a propósito, adrede, lo voy a hacer, para que diferenciemos qué son los centros de crecimiento. Los centros de crecimiento, vamos a llamarlos por ahora centros de propulsión. Ahora le voy a contar dónde están. Por el momento le voy a contar que los centros de crecimiento no son los que hacen el crecimiento de estos modelitos o de estos procesos alveolares superior e inferior, maxila y mandíbula. No, los centros de crecimiento tienen que llamarse, para que usted lo aprenda a diferenciar, centros de propulsión. Es distinto hacer crecer a propulsar. Le he dicho todos los días que aquí hay una base craneana, aquí más o menos, que la conforman este hueso frontal, este hueso occipital. Aquí en medio hay un hueso que es el esfenoides, que está allá adentro, que es este que tiene unas patas, apófisis pterigoides, este hueso, que se llama el hueso esfenoides, que tiene una posibilidad de hacer una rotación hacia adelante, que son aquí detrás del hueso Vomer. Existen unas apófisis pterigoides, aquí hay un hueso palatino, adelante de estas apófisis pterigoides hay unas apófisis piramidales verticales que corren hacia arriba en el hueso palatino, y aquí está el hueso maxilar y aquí está el Vomer. Entonces, esto es lo que hace que cuando esta base craneana se está consolidando por allá a los 16 años, sin embargo, si usted revisa la literatura clínica, dice que el desarrollo de los maxilares o el crecimiento se da hasta los 11 años y que de pronto en las niñas para un poquito antes. No, estos centros de crecimiento que tapan esta calota, esto se llama la calota, la calvaria se llama hoy, el término actual es calvaria, donde está el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo. Esta entidad la tapa, tiene una tapa por debajo, que es la base del cráneo, que la conforman el hueso frontal, el hueso occipital, el etmoides, que está por aquí, y el esfenoides, que está acá, que tiene unas suturas que se consolidan, se cierran, se estaban. Por consiguiente, tenemos que subir un poquito más. Alguien que me diga que todavía estoy al aire, que me ponga una muñequito por ahí o algo, porque parece ser que perdí la señal, pero si alguien me ayuda y me dice que todavía estamos al aire. Entonces, esta base craneana se está consolidando, y cuando se consolidan estos 4 huesos, frontal, occipital, etmoides y esfenoides y temporales,
que son la base craneana, que consolidan, propulsan esta otra base craneana, que son 14 huesos. Aquí hay 14 huesos, se llama el viscerocráneo o esplagmocráneo, ya deberíamos finiquitar ese término y llamarlo esqueleto facial, entender, que el nuevo estudiante entienda que esto es una entidad ósea, que es un esqueleto facial que tiene 14 huesos, de los cuales el frontal, el etmoides, el esfenoides, el occipital y 2 temporales son casi que pertenecientes a estos 14, y entonces quedarían como 2 o 3 huesos que son los temporales que son los temporales básicamente, y que entonces básicamente esto es la propulsión, y este cierre de la base craneana o condrocráneo, como debe llamarse esto, es lo que propulsa este desarrollo hacia adelante. Entonces, esos centros de crecimiento están aquí, son aquí debajo, esto se llama el foramen magno, aquí entra el paquete vasculonervioso y conforma el bulbo raquídeo. Por aquí entra ese paquete después de atravesar 7 vértebras cervicales, y está de este lado, y entonces aquí hay 2 cabecitas, 2 porciones que se llaman los cóndilos del occipital, donde baila la cabeza en sentido anteroposterior, básicamente, donde se posan en 2 porciones glenoides de la primera vértebra cervical, que es el atlas, y aquí se mueve esta cabeza en sentido anteroposterior en los cóndilos del occipital. Ese desarrollo anteroposterior, ese equilibrio, esas bases, esos senos neumáticos de esos huesos, la oxigenación nasal, no la oxigenación oral. La oxigenación nasal es la que hace que esta entidad, que este plano facial se venga hacia adelante y se produzca esto. Entonces, en esta articulación, en los cóndilos y en esa articulación, se llama la articulación occipitotroide, está el desarrollo de este hueso maxilar, de la espina nasal anterior, y este maxilar es la plantilla, es la plantilla que llama a la mandíbula a venirse hacia adelante. Esta plantilla, traspolando la discusión y trayéndola a los modelos, esta plantilla no está llamando a nadie, esta plantilla está atrapando una mandíbula que no va a propulsarse hacia adelante porque le está restando absolutamente su dinámica. Le está restando su dinámica, es decir, esta mandíbula que luego tendrá que participar, atiéndame este. Entonces esta plantilla, según la teoría de Petrovic, que es la teoría más válida que existe de 1969, este maxilar, este hueso maxilar es el que recibe esta mandíbula, y esta mandíbula tendrá que ganar dinámica, y esta dinámica le ayudará en la propulsión del esqueleto facial. Sea este el momento de decirle, aquí hay unos cóndilos, están puestos en un hueso temporal, hay una porción glenoide de los cóndilos, donde hay una fosita medial, donde se inserta el pterigoideo lateral, que va después a insertarse con este hueso esfenoides, y eso va a participar de que esta entidad dinámica por excelencia, único hueso móvil de la cabeza, esta cosa llamada mandíbula, participe de la propulsión del esqueleto facial hacia adelante. Por esa razón, quiero presentarle las disculpas y decirle que esos centros de crecimiento que están confundiendo al nuevo estudiante deberán llamarse centros de propulsión. Centros de propulsión, que son los que hacen que esta entidad que se rige en la articulación occipitotloide, y esta entidad que se rige en los huesos temporales, en la porción glenoide en la porción glenoide del hueso temporal, son los centros de propulsión, son los centros de crecimiento. Los centros de crecimiento no están aquí, aquí está el crecimiento de los maxilares. Yo no sé qué nivel académico tiene usted, pero si usted devuelve este video y mira esto, yo sé que este video es un poquito denso para la formación que tenemos, entiende que una cosa es el tamaño de estos 2 modelos de yeso, o de esta maxila dentada de este paciente que está representada en este modelo de yeso, y de esta mandíbula que está representada en este modelo. Y otra cosa distinta son los centros de crecimiento. Los centros de crecimiento son los que van a hacer que estas entidades estén aquí, chiquitas o grandes, y los centros de crecimiento, que deberían ser centros de propulsión, son los que van a hacer que esto esté aquí adelante,
o que uno de ellos esté adelante y el otro esté atrás, o que este esté adelante. Son los centros de propulsión. Este video, que se llama atrapamiento mandibular, podría tener un subtítulo: los centros de propulsión. Pero si usted se va a la literatura clínica y busca los centros de propulsión, de repente no le aparecen. Pero usted simplemente va a pensar en esto y va a decir: hombre, ¿será que este hombre está loco o será que este hombre tiene razón? Tenemos que hacer que el estudiante no siga creyendo que los centros de crecimiento son acá. Y eso nos lleva a entender, para enredarnos un poquito más, que una cosa es el tamaño de los maxilares, el ancho, el largo y el alto de estas entidades, maxila y mandíbula dentadas, y otra distinta es qué tan adelante o qué tan atrás, qué avance han tenido. Son dos cosas distintas. Los unos son planos de relacionamiento del maxilar, los segundos, y los primeros son planos de tamaño. En el crecimiento craniofacial existen unos planos del espacio que aluden el tamaño de las arcadas dentales y otros planos que aluden el posicionamiento anterior de estos. Sin embargo, nosotros con nuestros aparatos bimaxilares, nacidos hace 120 años, seguimos ferulando esta entidad y sin entender. Escúcheme esto, vamos a cerrar el video de esta manera. Sin entender que aquí lo que hay es una merma, una tara, un atrapamiento de la mandíbula que bloquea los centros de crecimiento. En síntesis, los centros de crecimiento atrás están condicionados por un engranaje mecánico que puede ser benéfico, dinámico y propulsar o no frenar por lo menos los centros de crecimiento atrás, articulación occipitatloide, fosa glenoide, cóndilo y cuello del cóndilo, que están frenando el desarrollo. Una cosa son esos centros de crecimiento atrás que propulsan el maxilar y otra cosa es el tamaño de los maxilares. Mancomunadamente, en compañía, en sinergia, los dos, mediante la dinámica, serán los responsables de propulsar el esqueleto facial, otrora viscerocráneo. Pero todavía no existe esa teoría. De hecho, para usted llegar a esto, tiene que coger la teoría de Alexandre Petrovi en Austria, 1969, y la teoría de Pedro Planas Casanovas, que se llama rehabilitación neurocruzal, que él nunca llamó ni nunca creyó que estaba haciendo una teoría de la dinámica mandibular. Estas dos entidades, esta propulsión dada en la articulación occipital y la dinámica de esta entidad llamada mandíbula, entre las dos serán las responsables de propulsar. Y le quiero contar, falta en este momento en el mundo una teoría ausológica es el desarrollo del cráneo. Falta una teoría, y lo invito a ayudarme a construirla. Falta una teoría que nos diga que la maxila y la mandíbula participan mancomunadamente en la propulsión del viscerocráneo, si lo quiere llamar viscerocráneo, pero si se quiere acoger a nuevos términos, del esqueleto facial. Esta entidad, estos 14 huesos, aunados a 6 huesos más, son los que propulsan esta entidad. Y no existe una teoría en el mundo que le dé la responsabilidad mancomunada a la maxila como propulsora del maxilar y a la mandíbula. Entre las dos tienen que propulsar. Hace falta una teoría para cerrar, hace falta una teoría que se llama la teoría bimaxilar de propulsión del esqueleto, del viscerocráneo, esplanocráneo, esqueleto facial como debe llamarse, que habrá que construir, que habrá que crear. Por el momento, implementemos la teoría del maestro Pedro Planas Casanovas y la teoría del servosistema de Alexandre Petrovic como las teorías de propulsión. Y entendamos que el perfil facial que tenemos, gringo por excelencia, norteamericano, aunque algunos creen que América no es sino Estados Unidos porque el presidente, se me escapa el nombre, que dijo que que América es arriba. No, hace falta una teoría que nos muestre que estas dos entidades se propulsan mancomunadamente, en simbiosis, en equilibrio, en sinergia. Por su atención, muchas gracias.